Gracias, niñas. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy especial, importante, que nos atañe a todos los mexicanos. Y es que todos estamos regulados bajo la Constitución que se creó hace 109 años, en 1917. Y es lógico entender, claro, que justamente hoy, hace 109 años, fue creada. Pero a lo largo de todos estos años, es lógico pensar que ha tenido modificaciones, hemos escuchado incluso de ellas, exactamente cuáles tal vez no recordemos, pero las ha tenido. Y sí nos importa saber en qué ha cambiado, cómo ha sido modificada, cuáles han sido esos principales cambios y en qué a nosotros, como simples mortales mexicanos, claro que nos afecta, pero en cómo nos afecta. Para eso hemos invitado a nuestro querido abogado de cabecera, usted ya lo conoce, el doctor en Derecho, Marco Antonio Chávez. ¿Cómo estás, mi querido Marquito? René, bienvenido. Un gusto estar aquí. Al contrario, amigo, pues la Constitución mexicana. La Constitución mexicana, 136 artículos que deberíamos de conocer todos los ciudadanos. Deberíamos. No nada más los abogados. En el colegio se estudia, ¿verdad? Pero ya la gente lo olvida. Pues hasta en educación cívica nos enseñaba la Constitución, que efectivamente es de 1917 con antecedente para 1857, pero la verdad no tiene nada que ver la del 17 con la de hoy. Ha habido los artículos, que son 136, se han reformado 770 veces. ¡Wow! Es Es decir, cada artículo se ha modificado varias veces. Ajá. Muchos, pues hoy celebramos el Día de la Constitución Hoy Mexicana. celebramos, hoy es ¿Cómo el día. inicia todo? A ver, vamos a irnos un poquito a la historia. ¿Cómo empieza toda esta historia el 5 Pues, de febrero? Hay dos tipos de poderes que se llaman poder constituyente y constituido. El poder constituyente es propiamente el que crea la Constitución, que es una carta magna que además se divide en dos grandes rubros, una parte dogmática y una parte orgánica. Del artículo primero al artículo 29 se entiende que son garantías individuales y, a partir del 2011, derechos humanos, de los cuales gozamos todos. Y algo importante, no solo para los ciudadanos mexicanos, sino para las personas que estén en territorio nacional. Aunque También sean les impacta. extranjeros Así es. o nacionalizados. Claro, los grandes cambios de esta Constitución han venido como, por ejemplo, en hechos como la separación de Texas, de México, cuando hubo la reforma interna también. ¿Qué nos han dejado esos hitos históricos al día de hoy, en la actualidad, a todos los mexicanos? Pues nos han dejado un tema importante que es un tema de evolución. Hemos evolucionado, por ejemplo, los derechos humanos de hace 30 años no tienen que ver con los de hoy, ¿no? Un ejemplo muy sencillo, el derecho humano que está contenido en algún programa, platicamos de discriminación. Entonces el artículo primero te dice que hay un derecho humano que es el único absoluto, que no te lo pueden restringir por ningún motivo, es el de dignidad. Incluso la persona, el criminal más atroz del que pensemos, tiene derechos en la cárcel, en el mundo del deber ser, tiene derecho a agua potable, tiene derecho a alimentación, tiene derecho a la salud, y repito, mundo del deber ser. La vida real es un poco diferente. Entonces ese es un derecho humano absoluto. Hay otros derechos que son el derecho a la libertad, que puede ser restringido por el Estado. Tu libertad no es absoluta, puede ser restringida por una orden de aprehensión, por una autovinculación a proceso, una sentencia o una detención en flagrancia. Y el otro, que es el tema de la igualdad, que más bien decimos es equidad. No somos iguales todos, pero se trata de equidad. Y ha impactado porque ha evolucionado a lo largo del tiempo. De hecho, el día 10 de octubre del 2025 hubo una última reforma en la Constitución que tiene que ver con el tema de la ley de extorsión, porque hay un artículo que es el 73 que le permite al Congreso de la Unión llevar a cabo legislaciones en materia de secuestro, en materia de trata de personas y en materia de extorsión. Y que lo platicamos contigo Y aquí. que lo platicamos aquí también. Bueno, y todos estos cambios, nos hablas de 770 modificaciones que se han hecho durante estos más de 100 años. ¿Quién los propone, quién los ejecuta y por qué cuestiones hacen esto? Técnicamente, para que se reforme la Constitución, un artículo dice, para que se reforme tiene que existir mayoría calificada. Para bien o para mal, la mayoría calificada la determina el momento político, porque hay que ser honestos, ¿no? Cada partido político tiene su propia agenda. Intereses Intereses políticos, sociales y económicos también. Dicen por ahí que la Constitución mexicana es la mejor elaborada a comparación de otras constituciones de otros países. Platícame de esto. De verdad esto es cierto, no es una leyenda urbana, es cierto. Si analizamos nuestra Constitución, es la más completa en tema de derechos humanos en el mundo. También tiene una peculiaridad, es la única Constitución en el mundo, se hacen estudios de derecho comparado que define un delito. En su artículo 16 define lo que es la delincuencia organizada, pero es la más completa. Tenemos un artículo que es el cuarto. Si lo aplicáramos, todos los mexicanos seríamos ¿Cuál es felices. ese? El artículo cuarto te dice que tenemos derecho a una vivienda digna.
Y siempre digo, la mitad de los mexicanos nunca van a tener, ya no digas digna, no van a tener vivienda. Tienes derecho a agua potable, tienes derecho a alimentación sana, suficiente, nutritiva y de calidad. Tienes derecho al esparcimiento deportivo, a todas las formas de manifestación artística. El artículo 4 es muy completo. El tema es, una cosa es lo que dice la ley, el derecho vigente, y otro es lo positivo. Del dicho al Y es que eso llama muchísimo la atención porque en realidad la Constitución mexicana es la primera constitución en el mundo de hablar de derechos humanos, y a partir de la Constitución mexicana es que se replica incluso constituciones en Europa, que ellos fueron dizque los primeros de hablar de democracia, pero de derechos humanos fue México. Igual en Centro y Sudamérica. Qué contrastante, ¿verdad? Sí, porque los derechos humanos están muy bonitos en el mundo del deber ser. Hay 10 generaciones de derechos humanos, y siempre digo, con que respetemos la primera generación, que son derechos civiles y políticos, con eso la verdad estaríamos del otro lado. El Estado tiene la obligación, antes se llamaban garantías individuales, hoy son derechos humanos, y hay un principio que está contenido en el artículo primero que se llama pro persona, es que se le dé un tema de amplitud de acuerdo a los tratados internacionales que suscribe el Estado mexicano y que hoy, por cierto, nos los hemos pasado por el arco del triunfo, y que el Estado mexicano los firma y los ratifica el Senado. Entonces, un ejemplo es la prisión preventiva, que viene del artículo 19. La prisión preventiva puede ser justificada, pero México es el único país que tiene prisión preventiva oficiosa. Y bueno, si lo ves del lado de la víctima, qué bueno, pero si lo ves del lado de un imputado que no hizo nada, pues qué malo. Sí, está mal. Sincero. Okay. Sí, pero en realidad estamos muy orgullosos de tener esta constitución. Desgraciadamente la han pisoteado mucho, pero ¿en base a qué se permite cambiarla? Porque así como la tenemos perfecta, pero entonces, ¿por qué se permiten de repente los cambios? Porque la misma constitución tiene un artículo que te explica que se pueden llevar a cabo, la inviolabilidad de la constitución no es total, se pueden llevar a cabo reformas constitucionales, cuando la mayoría calificada en el Congreso de la Unión tiene que haber mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores para que se pueda llevar a cabo esta reforma. Y hay reformas que son positivas, la del 2011, donde cambia de garantías individuales a derechos humanos, y hay reformas que no son tan positivas como la reforma al Poder Judicial. Del artículo 40 al artículo 136 habla de la parte orgánica, cómo está organizado el Estado mexicano, entre ellos su Poder Judicial. Y el artículo 49 te dice que los poderes de la Unión, que son ejecutivo, legislativo y judicial, deben de ser autónomos. Cuando tú la justicia la politizas, pierde su razón de ser. ¿Y la reforma del 2019 de los sindicatos, cómo fue? ¿Impactó positivamente? ¿Era necesaria? ¿Era coyuntural? La verdad, esa fue una reforma más política, fue una reforma muy política. De hecho, tenemos épocas de jurisprudencia, inclusive cada reforma constitucional o cada hecho que impacta cambia la jurisprudencia, y la jurisprudencia es una forma de interpretar la ley. En materia penal es una interpretación estricta, y en materia civil es una interpretación más abierta de acuerdo a los principios generales del ¿Y derecho. quién se encarga de vigilar que se cumpla y sancionar a los que no, a los que infrinjan Pues la tenemos Constitución una mexicana? Suprema Corte de Justicia de la Nación. Antes de la reforma eran 11 ministros que se dividían en dos grandes salas. Sala primera para atender asuntos penales y civiles, segunda sala asuntos laborales y administrativos. A partir de la reforma solo hay 9 ministros. Son 9 porque tiene que haber un voto de calidad para dividir. Es decir, votación. ¿estás diciendo que se juntaron las dos salas o desaparecieron? Desaparecieron las salas. Ok, y Digamos, es una sola. Ahora son ministros misceláneos, conocen de todo. Y la verdad, hay especialización. Sí. A cada zapatero de zapatos. Cada quien domina un área en lo particular de experticia en el derecho, y es lo que tienen que discutir, porque la Corte es la encargada y el máximo tribunal del país garante que se cumpla con la Constitución. ¿Hacia dónde va nuestra Constitución? Porque de repente tú sabes los cambios como abogado que vienen o que van a suceder. ¿Hacia dónde crees tú que va y que no debe de suceder? La verdad, con el momento coyuntural que está viviendo México, con los acontecimientos políticos internacionales de nuestro vecino país del norte que afectan plenamente a la República Mexicana, creo que vienen tiempos de cambio. Lo hemos visto en América Latina, ¿no? Muchos gobiernos de derecha. Costa Rica acaba de ganar la candidata de derecha, entonces está prácticamente desapareciendo ese modelo político del Foro de Sao Paulo. Técnicamente, tarde o temprano, México va a ser permeado en ese sentido. Y justo en efectos prácticos, en una situación, la gente puede decir, pero yo ¿por qué tengo que saber de la Constitución si no soy abogado, si no trabajo en el gobierno ni nada? ¿Qué le dirías a la gente para hacer conciencia por qué tienen que saber y valorar su Constitución?
Uno, por lo que dijo ya, que es la constitución más completa del mundo. Dos, para exigir tus derechos tienes que conocerlos. Y hay derechos que el Estado no te otorga, simplemente los tiene que reconocer, no te los da. Son inherentes a ti, por eso se llaman derechos humanos. Son inherentes a ti por el hecho de ser un ser humano. En lo Maravilloso. Mi querido Marco, pues de verdad, muchísimas gracias y más en este día que se Con mucho conmemora gusto siempre. pues Placer. nuestra Constitución. Muchísimas gracias. Gracias. Niñas, ya nos vamos. Nos vamos, pero mañana volvemos para cerrar la semana con la energía de familia aquí en Una Mañana Estelar. Mañana nos vemos, que por fin es viernes. Celebra, Marquito, celebra. Eso, cuídense mucho, nos vemos mañana viernes ya para cerrar la semana laboral. Mientras tanto, quédese con la programación de Mausa.